Mi nieta estaba parada frente al sillón con el celular en alto, grabando cada detalle mientras yo cabeceaba exhausta después de haber cocinado, lavado la loza y tendido la ropa de toda la casa. Con esa risa cruel que le salía desde el fondo de la garganta, soltó bien fuerte para que el micrófono lo captara todo. Miren a la inútil de la abuela. Ahí está, durmiendo como un trapo viejo que ya no sirve para nada. Y mi hijo, en vez de callarla, soltó una carcajada que retumbó en la sala. Añadió que era cierto, que daba pena ver cómo me había convertido en eso, en un estorbo que solo ocupaba espacio y comía de su nevera. Abrí los ojos en ese preciso instante. Sentí el calor subiendo por el cuello, pero no dije ni una palabra. Me levanté despacio, como si nada hubiera pasado, y caminé hacia mi cuarto con la espalda recta, aunque por dentro todo se me estuviera rompiendo. Soy Ramona. Tengo 76 años y soy viuda desde hace 25. Lo que ellos no sabían es que yo todavía guardaba una llave que podía abrir y cerrar puertas que ni siquiera imaginaban que existían. Todo esto que les cuento no empezó esa tarde de domingo. Lleva años gestándose, desde mucho antes de que mi marido cerrara los ojos por última vez en aquella cama de hospital donde lo atendían con prisas. Él era un hombre bueno, trabajador en la construcción, pero se fue joven, dejando deudas, un hijo de 15 años que apenas entendía la vida y una casa que parecía venirse abajo cada vez que llovía. Yo me quedé sola con todo eso sobre los hombros. Nadie me preguntó si podía. Simplemente lo hice. Durante el día limpiaba casas ajenas. Por las noches estudiaba en un curso nocturno de secretariado que ofrecía la Universidad Pública del pueblo. Me gradué con 38 años, ya viuda, con las manos llenas de callos y los ojos rojos de tanto leer a la luz de una vela cuando no alcanzaba para la luz eléctrica. Conseguí trabajo en esa misma universidad. Empecé barriendo pasillos, pero tenía buena letra y mejor memoria. Me fueron subiendo. Terminé siendo la secretaria del departamento de admisiones. Yo era la que organizaba los expedientes, la que sabía dónde estaban los archivos viejos, la que manejaba los primeros sistemas computarizados cuando llegaron en los 90. Nadie me veía como alguien importante. Para los profesores yo era la señora Ramona que hace el café. Para los alumnos, la que sellaba los papeles. Pero yo veía todo. Sabía cómo funcionaba el portal interno mucho antes de que existiera Internet para todos. Aprendí los códigos de acceso, las contraseñas maestras que usaban los directores cuando se iban de vacaciones. Guardé copias en papel, en disquetes, luego en memorias USB que escondía en el doble fondo de mi costurero. Cuando me jubilé, hace 15 años, me llevé un conocimiento que nadie pensó que valía nada. Que se vaya la vieja, dijeron. Y yo me fui sonriendo por fuera, guardando por dentro. Mi hijo se casó joven. Su esposa nunca me quiso cerca, pero cuando nació mi nieta, de pronto sí le servía. Mamá, cuídala un rato, se convirtió en mamá, cuídala toda la semana. Yo crié a esa niña como si fuera mía. Le preparaba el desayuno, la llevaba al colegio, le ayudaba con las tareas, le cosía los uniformes cuando no alcanzaba el dinero. Mi hijo progresó, consiguió un buen puesto en una empresa de logística, compraron casa grande, carro nuevo. Yo me mudé con ellos para ayudar. Traducción, para cocinar, limpiar, planchar y callar. Pagaba parte de las cuentas con mi pensión. Nunca pedí recibo. Ellos decían que era lo mínimo que podía hacer después de todo lo que habían aguantado por tenerme allí. La niña creció creyendo que el mundo giraba alrededor de sus caprichos. Le compré la primera computadora con mis ahorros. Le pagué clases particulares cuando sacó malas notas. Y cuando llegó el momento de la universidad, fui yo quien llenó los formularios en línea porque ni ella ni su padre entendían bien el sistema. Abuela, hazlo tú que sabes de eso, me decían sin mirarme a los ojos. Yo entraba al portal con mi usuario antiguo que nunca habían dado de baja. Tenía permisos de personal retirado con acceso honorífico. Nadie se había acordado de revocármelos. Podía ver expedientes, modificar fechas, hasta generar constancias. Nunca lo usé para nada malo. Hasta ese domingo. Esa mañana había sido como todas. Me levanté a las 5 para preparar el desayuno favorito de mi nieta. Jugo de naranja recién exprimido, huevos revueltos con jamón y arepas calientitas. Lavé la ropa que ella había dejado tirada en el piso del baño.
Planché la camisa de mi hijo para que llegara impecable a su trabajo. Cuando terminaron de comer, ni las gracias. Mi nieta se fue al celular, mi hijo al sofá a ver el partido. Yo me senté un rato en el sillón porque la espalda ya no me da para más. Solo cerré los ojos 5 minutos. 5 minutos que pagué caro. Cuando escuché la risa y esa palabra, inútil, algo se quebró dentro de mí. No fue rabia, fue claridad. Recordé todas las noches que me quedé hasta tarde revisando sus calificaciones en el portal. Todas las veces que usé mi código para inscribirla en materias que ya estaban llenas. Todas las ocasiones en que pagué de mi pensión los libros que ellos decían que el gobierno debía dar gratis. Recordé cómo mi marido, antes de morir, me había dicho: Ramona, no permitas que te borren, tú vales más de lo que creen. Yo le había contestado que sí, pero con el tiempo me había ido borrando sola, por amor, por costumbre, por miedo a quedarme sin familia. Me levanté del sillón sin mirarles. Sentí sus ojos clavados en mi espalda, esperando que llorara o que gritara como otras veces cuando me faltaban el respeto más suave. Pero esta vez no. Caminé despacio por el pasillo. Cada paso que daba era un paso que me alejaba de la mujer que había sido durante 25 años. Pasé frente a la foto de mi marido que tengo en la repisa. Lo miré un segundo. Creo que le guiñé el ojo. Entré a mi cuarto, que en realidad es un cuartito al fondo con una cama individual, un armario viejo y una mesa donde tengo la computadora que compré de segunda mano con mi propio dinero. Cerré la puerta detrás de mí. El clic del pestillo sonó más fuerte de lo normal. Me quedé allí parada un momento, con la mano todavía en el picaporte, escuchando los latidos en mis oídos. Del otro lado de la puerta oí que mi nieta soltaba otra risita, más baja esta vez, como si ya no estuviera tan segura. Mi hijo murmuró algo sobre que las viejas son dramáticas. No me importó. Por primera vez en mucho tiempo, lo que ellos dijeran de mí dejó de tener peso. Me senté en la silla que cruje cuando me muevo. Encendí la computadora. La pantalla se iluminó con esa luz azul que ya conozco de memoria. Abrí el navegador y escribí la dirección del portal de la universidad. Mis dedos, torcidos por la artritis, todavía recordaban la contraseña. La escribí sin mirar el teclado. Entré. Allí estaba todo: el expediente de mi nieta, la matrícula del próximo semestre, las notas que apenas alcanzaban para pasar, las deudas pendientes que yo había estado cubriendo en silencio. No hice nada todavía. Solo miré. Necesitaba respirar. Recordé cuando ella tenía 6 años y se cayó de la bicicleta delante de esta misma casa. Yo la cargué hasta el médico porque sus padres estaban de viaje. Le sostuve la mano mientras le ponían puntos. Esa misma niña ahora me grababa durmiendo para reírse de mí. ¿Cómo se llega a eso? ¿En qué momento el cariño se pudre y se vuelve burla? Me recosté un poco en la silla y cerré los ojos de nuevo. Pero esta vez no era sueño, era memoria. Vi a mi marido en su última noche, pálido, agarrándome la mano. Prométeme que no vas a vivir para ellos. Vive para ti también. Yo le prometí, pero no cumplí. Hasta ese día. Porque al cerrar esa puerta, por fin estaba cumpliendo. Desde mi cuarto podía oír el televisor encendido. La vida seguía allá afuera como si nada. Ellos pensaban que yo estaba aquí llorando, lamando mis heridas como un perro viejo. No sabían que estaba frente a la puerta de su futuro, con la mano en el picaporte digital. No sabían que la inútil de la abuela todavía podía escribir su propio final en el sistema. Me quedé allí sentada, con las manos sobre el teclado, pensando en todo lo que había callado durante décadas, pensando en las mañanas que me levantaba con dolor de huesos para hacer el café de ellos, en las noches que me dormía contando los billetes que me quedaban después de pagar el colegio de mi nieta, en las veces que mi hijo me dijo, delante de visitas, que yo ya estaba mayor para entender ciertas cosas. Cada una de esas palabras ahora pesaba como plomo en mi pecho, pero el plomo también sirve para hacer balas. No lloré. Las lágrimas se me habían secado hace muchos años, cuando enterré a mi marido y entendí que de ahora en adelante todo dependía de mí. En cambio, sentí una calma extraña, del tipo de calma que tienen las personas que ya decidieron. No sabía exactamente qué iba a hacer. Todavía no, pero sabía que iba a hacer algo, y que cuando lo hiciera, nadie iba a poder borrarlo con una risa. Me levanté, fui hasta la ventana y corrí un poco la cortina.
Afuera estaba el patio que yo misma había barrido esa mañana. La planta de rosas que cuidaba desde hacía 10 años estaba floreciendo. Toqué el vidrio con la punta de los dedos. Estaba frío, como yo por dentro. Volví a la computadora. El portal seguía abierto, esperando. Mi usuario tenía un asterisco al lado que indicaba Acceso Legacy, acceso antiguo, de los que ya casi nadie recuerda, pero que todavía funcionan. Respiré profundo. El aire de mi cuarto olía a lavanda porque siempre pongo un saquito en el armario. Ese olor me acompañó durante todos estos años. Me recordó quién era yo antes de convertirme en la abuela. Una mujer que había aprendido a navegar sistemas, a guardar secretos, a sobrevivir. Ellos seguían riendo en la sala. Podía oírles. La risa de mi nieta ya no sonaba tan segura. Había un tono nervioso ahora, como si esperara que yo saliera a reclamar. Pero yo no iba a salir. No todavía. Cerré los ojos una vez más, y, en la oscuridad de mis párpados, vi claramente el camino. No era un camino de venganza, era un camino de justicia, de esas que se cocinan a fuego lento durante años y de pronto están listas para servirse. Cuando abrí los ojos, mi mano ya se movía sola hacia el mouse. La puerta estaba cerrada, y por primera vez en mucho tiempo, yo estaba del lado correcto de esa puerta. Lo que venía después, ellos lo descubrirían cuando intentaran matricularse, cuando el sistema les dijera que algo había cambiado, cuando entendieran que la inútil de la abuela nunca había sido inútil. Solo había estado esperando el momento preciso para recordarles quién había construido todo esto desde el principio. Pero eso sería después. Por ahora, solo estaba yo, mi cuarto, mi computadora y una decisión que ya no tenía vuelta atrás. Cerré la puerta detrás de mí y el mundo, por fin, empezó a girar de otra manera. El clic de la puerta aún resonaba en mis oídos cuando me senté frente a la pequeña mesa que usaba como escritorio. La computadora zumbaba bajito, como si supiera que algo acababa de romperse para siempre en esa casa. Afuera seguían los ruidos de siempre. El televisor con el partido, el tintineo de una botella que mi hijo sacaba de la nevera, la risa nerviosa de mi nieta, que ya no sonaba tan libre como antes. Yo respiré hondo. El olor a lavanda del saquito en el armario me llenó los pulmones, y por primera vez en años sentí que el aire me pertenecía. No me puse a pensar en lo que sentía. Sentir era un lujo que ya no me podía dar. Abrí el expediente otra vez y empecé a moverme por dentro del sistema como quien camina por su propia casa a oscuras. Sabía cada rincón. Vi la solicitud de matrícula de mi nieta lista para confirmarse. Sus notas justas, las materias que yo había logrado meter a última hora usando permisos que nadie me había quitado. Todo estaba allí, como un mapa que yo misma había dibujado durante años sin que ellos se dieran cuenta. Mis dedos ya no temblaban. Cambié el estado de la solicitud. La pasé de pendiente de aprobación a en revisión administrativa por documentación incompleta. No era un cambio grande a simple vista. Para cualquiera que mirara por encima parecía un trámite normal, pero yo sabía lo que significaba. Cuando llegara el día de matricularse, el sistema les iba a pedir papeles que no existían, fechas que no coincidían, y una firma de un funcionario que ya no estaba en la oficina. Todo eso lo había armado yo en menos de 3 minutos. Mientras lo hacía, pensaba en las mañanas que me levantaba a las 5 para dejarle el desayuno preparado antes de que ella ni siquiera abriera los ojos. Pensaba en las tardes que me quedaba revisando sus calificaciones desde este mismo portal para que no perdiera el semestre. Y pensaba, sobre todo, en esa palabra que había soltado riendo. Inútil. La repetí en voz baja mientras confirmaba el cambio. Inútil. La misma que ellos usaban para describir el trapo viejo que limpiaba, cocinaba y pagaba cuentas sin quejarse. Ahora esa palabra iba a tener otro peso. No me detuve en un solo cambio. Usando el acceso antiguo que todavía tenía como personal retirado, agregué una nota interna visible solo para el equipo de admisiones. Decía que había que verificar el historial completo antes de permitir la matrícula. Nada dramático. Solo una línea que obligaría a que alguien revisara todo desde el principio. Y yo sabía quién iba a recibir esa nota. Marcela, mi vieja compañera de tantos años en el departamento. Ella todavía estaba allí, aunque ya contaba los días para jubilarse. Habíamos compartido café frío, turnos de noche y secretos que nadie más conocía.
Ella me había visto pasar de barrer pasillos a manejar los archivos más delicados. Sabía exactamente quién era yo antes de convertirme en la mamá de y la abuela de. Tomé el teléfono. Marqué su número sin pensarlo 2 veces. El tono sonó 3 veces antes de que contestara. «Ramona, qué milagro». Su voz sonaba cansada pero contenta de oírme. «No es milagro, Marcela. Es necesidad», le dije sin rodeos. «Te va a llegar una nota en el sistema sobre la solicitud de matrícula de mi nieta, la que se llama como mi hijo. Cuando la veas, quiero que la pongas en revisión profunda. Que pidan todo. Certificados, firmas, hasta el último papel. Y que no la aprueben hasta que yo te diga». Hubo un silencio corto del otro lado. Marcela nunca había sido tonta. Sabía que yo no pedía favores a la ligera. «¿Es grave?», preguntó bajito. «Es justo», respondí. «Llevo 25 años siendo el piso que pisan. Hoy decidí dejar de ser piso». Ella soltó un suspiro que sonaba casi a risa contenida. «Entendido. Lo voy a marcar como prioridad. Nadie va a poder saltarse ese paso. Y si alguien pregunta, diré que es procedimiento estándar. Tú y yo sabemos que en esa universidad nada es estándar si no lo hacemos nosotras». Colgué con una sensación extraña en el pecho. No era alivio todavía. Era como cuando uno suelta un peso que llevaba tanto tiempo que ya formaba parte del cuerpo. El cambio estaba hecho. El sistema lo había registrado con mi usuario antiguo. Nadie podía borrarlo sin dejar rastro. Y Marcela era ahora parte de esto. Aunque ni mi hijo ni mi nieta supieran que esa mujer de voz suave, que a veces les atendía el teléfono en la universidad, era mi aliada desde hacía décadas. Me quedé mirando la pantalla un rato largo. Afuera el volumen del televisor bajó. Oí pasos en el pasillo. Mi hijo se acercó a la puerta y golpeó 2 veces, fuerte. «Mamá, ¿vas a salir o piensas quedarte ahí todo el día haciendo quién sabe qué?». No contesté de inmediato. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Cuando por fin abrí la puerta, me lo encontré parado con los brazos cruzados, esa cara de fastidio que ponía cuando algo no salía como él quería. Mi nieta estaba detrás, en el marco de la sala, todavía con el celular en la mano como si fuera una extensión de su brazo. «¿Qué estabas haciendo encerrada?», preguntó él, mirando por encima de mi hombro hacia la computadora encendida. «No me digas que te pusiste a ver fotos viejas y ahora vas a salir con que te tratamos mal». Lo miré sin parpadear. No levanté la voz. No era necesario. La estratega que había sobrevivido limpiando casas ajenas y estudiando de noche con velas, sabía que las palabras dichas en voz baja pesan más. «Estaba poniendo en orden unas cosas que debí ordenar hace mucho», dije. Mi nieta soltó esa risita que ya me conocía, pero esta vez le salió más aguda, como si estuviera probando si todavía funcionaba. «Abuela, en serio, era un video tonto. No te pongas así. Pareces de las que se ofenden por todo». Di un paso hacia ella. No era un paso amenazante. Solo era yo, parándome recta como cuando caminaba por los pasillos de la universidad llevando expedientes que nadie más quería tocar. «Tú grabaste a una mujer cansada que acababa de limpiar tu desastre, cocinar tu comida y planchar tu ropa. Y le pusiste inútil para que todo el mundo se riera. Eso no es un video tonto. Eso es mirar a la persona que te crió como si fuera basura». Mi hijo bufó. «Ay, mamá, no dramatices. Todos bromeamos. Además vives aquí, comes aquí, usas la luz. Es lo mínimo que puedes aguantar una broma». Ahí estaba otra vez. El concepto que usaban para reducirme. Lo mínimo. Como si mi vida entera se resumiera en lo que yo podía aguantar sin quejarme. Sentí que esa palabra se me clavaba, pero no donde ellos querían. Se clavaba como un clavo que yo misma iba a usar para colgar mi decisión. «Durante 25 años he dado más que lo mínimo», respondí, todavía calmada. «Pagué colegios, libros, tutores, hasta la primera computadora que usaste para grabarme. Todo con mi pensión y con lo que guardaba de mi trabajo en la universidad. Y nunca pedí que me llamaran heroína. Solo pedí respeto. Hoy decidí que se acabó lo mínimo». Mi nieta bajó el celular. Por primera vez vi que sus ojos se movían inquietos, como buscando la risa de su padre para que la respaldara. Pero mi hijo estaba callado, mirándome como si no reconociera a la mujer que tenía enfrente. «¿Y qué vas a hacer? ¿Irte? ¿Dejarnos tirados después de todo?». Sonreí apenas. Una sonrisa seca, sin alegría.
No, no me voy a ir. Me voy a quedar exactamente donde estoy. Pero las cosas van a cambiar de manera que ni tú ni ella entiendan todavía. No di más explicaciones. No era necesario. Volví a entrar al cuarto y cerré la puerta con suavidad. El pestillo hizo otro clic, más suave esta vez, como si ya supiera que era definitivo. Me senté otra vez frente a la computadora y revisé lo que había hecho. El registro estaba allí. La solicitud de mi nieta ahora tenía una cadena de revisiones que tardarían semanas en resolverse. Cuando llegara el día de ir a matricularse, el portal les mostraría un mensaje simple: proceso suspendido. Acuda personalmente a ventanilla de admisiones con documentación completa. Y en esa ventanilla estaría Marcela, o alguien que ella hubiera avisado, pidiendo papeles que yo sabía que no tenían listos, porque siempre había sido yo quien los conseguía. Me recosté en la silla y cerré los ojos un momento. El cuerpo me dolía, como siempre a esta hora del día, pero el dolor era diferente. Ya no era el dolor de quien carga sola. Era el dolor de quien por fin suelta parte de la carga sobre los que la obligaron a cargarla. Recordé la noche en que mi marido me tomó la mano en el hospital y me dijo que no me borrara. Hoy, por primera vez, sentí que estaba cumpliendo esa promesa. Oí que en la sala empezaban a discutir en voz baja. No alcancé las palabras completas, pero capté frases sueltas. Se le subió a la cabeza, vieja terca, mañana se le pasa. Sonreí otra vez en la penumbra. Mañana no se les iba a pasar. Mañana empezarían a sentir las consecuencias de haber grabado a la mujer que conocía todos los rincones de ese sistema que ellos creían que era solo un botón en una página web. Me levanté, fui hasta el armario y saqué mi viejo costurero, ese que había cosido yo misma con doble fondo cuando todavía trabajaba en la universidad. Dentro, guardaba las memorias USB con copias de respaldos antiguos, los papeles con contraseñas que ya nadie usaba y una copia impresa de la nota que acababa de dejar en el sistema. Lo toqué con las manos, el tejido gastado, las puntadas irregulares que había dado de noche. Ese costurero era la prueba de que yo siempre había sabido guardar lo importante. No era solo tela. Era la memoria de todas las veces que me habían subestimado y yo había seguido cosiendo, literal y figuradamente, el futuro de esta familia. Lo guardé todo de nuevo. El cambio ya estaba hecho. No había forma de deshacerlo sin que alguien investigara quién había usado un usuario Legacy para modificarlo. Y ese usuario llevaba mi nombre: Ramona, la misma que ellos acababan de llamar inútil frente a un celular. Me acosté en la cama sin apagar la computadora. La luz azul de la pantalla iluminaba el techo. Afuera el murmullo seguía. Ya no había risas. Solo ese tono de preocupación que empieza cuando la gente se da cuenta de que algo se movió y no sabe qué. Yo sabía. Yo lo había movido. Y eso era solo el principio. Ahora solo quedaba esperar el día de la matriculación. Ese día en que mi nieta llegaría a la universidad con su sonrisa de siempre, creyendo que todo estaba resuelto porque la abuela siempre resolvía todo. Ese día en que el sistema le diría que no. Y ese día en que por primera vez tendrían que venir a preguntarme a mí qué había pasado. Pero para entonces ya sería tarde. El movimiento estaba hecho. La puerta que yo había cerrado en mi cuarto era solo el símbolo. La que había cerrado en el portal era la que realmente importaba. Y esa, ellos no sabían ni dónde estaba. Me di vuelta en la cama, sintiendo el peso de los años, pero también la ligereza de haber actuado. La inútil de la abuela acababa de escribir la primera línea de un nuevo capítulo, y este no lo iban a poder editar con una risa. Los días que siguieron fueron como una olla a presión que nadie más en la casa parecía sentir. Yo seguía levantándome antes del amanecer, preparando el café que mi hijo tomaba sin mirarme, doblando la ropa de mi nieta que dejaba tirada como si una mano invisible fuera a recogerla siempre. Pero por dentro, algo se había acomodado en su lugar definitivo. Ya no era la mujer que cargaba el silencio como un delantal viejo. Era alguien que había cerrado una puerta y estaba dispuesta a ver qué pasaba del otro lado. Esa mañana, mientras freía los huevos para ellas, escuché el murmullo desde la sala. Mi nieta le mostraba el celular a su padre, bajando la voz como si yo no tuviera oídos. «Papá, el portal de la uni me aparece raro».
Dice que la solicitud está en revisión o algo así. ¿Tú le entendés? Mi hijo gruñó algo sobre que seguramente era un error del gobierno, que esas páginas siempre fallaban. Ninguno de los dos me miró cuando entré con las tazas. Coloqué todo en la mesa con la misma calma de siempre. Mi nieta levantó la vista un segundo. Esa mirada que antes era de cariño y ahora parecía medir si yo seguía ofendida. No dije nada. Solo me senté al borde de la silla, como quien espera que pase un tren que ya sabe que no va a subir. El silencio mío pesaba más que cualquier grito. Ellos lo sentían. Mi hijo removió el café con la cuchara demasiado fuerte, haciendo tintinear la loza que yo había lavado la noche anterior. Mi nieta mordisqueaba la arepa sin hambre real. Yo, en cambio, sentía una claridad en el pecho que no había tenido en años. Recordé las palabras que mi marido me dijo aquella última noche en el hospital, con la voz rota por el dolor. Ramona, no permitas que te borren. Durante 25 años yo había creído que borrarme era el precio de seguir teniendo una familia. Ahora entendía que borrarme era lo que ellos necesitaban para seguir viviendo cómodos. Y yo acababa de decidir que ya no. Después del desayuno, me retiré a mi cuarto sin que me lo pidieran. Cerré la puerta con ese clic que ya se había vuelto mi sonido favorito. La computadora seguía allí, esperándome como un viejo amigo que nunca me había fallado. La encendí y el zumbido suave llenó el espacio. Abrí el portal otra vez, usando ese usuario Legacy que llevaba mi nombre impreso en letras pequeñas que nadie se había molestado en borrar. Vi que la nota que le había dejado a Marcela ya había sido marcada. Eso me dio una satisfacción quieta, de las que no necesitan aplausos, pero no me detuve ahí. Navegué más profundo, revisando los detalles que yo misma había ayudado a construir cuando todavía barría pasillos y soñaba con no depender de nadie. Fue entonces cuando el primer recuerdo me golpeó fuerte, como si el olor a lavanda del saquito en el armario lo hubiera invocado. Vi a mi marido en su lecho de hospital, no como en las otras veces que lo recordaba, sino con todos los detalles que el tiempo había suavizado. Las sábanas blancas demasiado ásperas, el pitido de la máquina que marcaba su corazón debilitado, el olor a desinfectante que se mezclaba con el sudor frío de su frente. Él me apretaba la mano con lo poco que le quedaba de fuerza y me decía: «Tú vales más de lo que creen. No dejes que nuestro hijo crezca pensando que las mujeres solo sirven para limpiar y callar». Yo le prometí que no. Pero cuando él cerró los ojos para siempre, el mundo se me vino encima con deudas de la construcción, un adolescente rebelde y una casa que se inundaba cada invierno. Limpié casas ajenas hasta que me dolían las rodillas. Estudié de noche con una vela cuando la luz se cortaba. Y todo eso mientras criaba a un hijo que ahora se reía de mí en mi propia sala. Ese flashback me dejó con las manos quietas sobre el teclado por varios minutos. No lloré. Las lágrimas se me habían acabado hace mucho, enterradas junto a él en aquel cementerio pequeño donde nadie iba ya. En cambio, sentí que ese recuerdo no me debilitaba, me afilaba, porque ahora veía claro que mi nieta no había nacido mala. La habíamos hecho así entre todos. Yo, por darle todo sin pedir nada. Mi hijo, por nunca enseñarle que el esfuerzo de los demás no es gratis. Y ella, con 19 años ya, grabándome como si yo fuera un payaso viejo que solo existe para entretener. Me levanté y fui hasta el armario. Saqué el costurero viejo, ese que había cosido yo misma con retazos de tela que recogía de las casas donde limpiaba. El doble fondo seguía intacto, tal como lo había dejado hace 15 años cuando me jubilé. Dentro estaban las memorias USB con copias de respaldos antiguos, las hojas amarillentas con contraseñas que ya nadie recordaba, y una foto pequeña, arrugada en las esquinas, de mi nieta a los 6 años. En esa foto, ella me abrazaba después de que yo la había cargado 3 cuadras hasta el médico porque se había caído de la bicicleta. Sus padres estaban de viaje, como siempre. Yo le había sostenido la mano mientras le ponían los puntos, y ella me decía: «Abuelita, no me sueltes». Toqué la foto con el dedo torcido por la artritis. Esa niña ya no existía. En su lugar, había una joven que grababa a su abuela cansada para burlarse en un video. El contraste me dolió, pero también me dio fuerza. Guardé la foto y saqué una de las memorias. La conecté a la computadora.
Mientras el sistema leía los archivos viejos, vino el segundo recuerdo, más pesado que el primero. Fue la noche en que mi hijo cumplió 18 años. Yo había ahorrado durante meses limpiando una casa grande en las afueras, de esas con piscina que nunca usaban los dueños. Con ese dinero compré una torta pequeña y un par de zapatos decentes para que pudiera buscar trabajo. Él llegó tarde, oliendo a cerveza, y me dijo que no necesitaba mis regalos de vieja pobre, que sus amigos le habían dado cosas mejores. Esa noche me quedé hasta tarde lavando la loza que él y sus amigos habían dejado sucia, y pensé en dejarlo todo, irme a otra ciudad, empezar de cero. Pero entonces llegó la noticia del embarazo de su novia. Mi nieta estaba en camino. Y yo, como siempre, me quedé. Cuidé a esa bebé como si fuera mía. Le di el pecho con fórmula que compraba con mi sueldo de secretaria. La mecí cuando tenía fiebre. Le enseñé a leer antes de que entrara al colegio. Todo mientras mi hijo progresaba en su trabajo de logística y su esposa se quejaba de que yo ocupaba demasiado espacio en la casa que ellos habían comprado con mi ayuda silenciosa. El costurero estaba abierto sobre la mesa ahora. Lo toqué, sintiendo las puntadas irregulares que había dado con hilo barato a la luz de una vela. Ese objeto no era solo tela gastada, era la prueba de todas las veces que me habían llamado la que ayuda, la que está ahí, sin nunca reconocer que sin mí la casa se caía. Inútil, habían dicho riendo. La palabra me volvió a la mente como un eco. Inútil. La misma que usaban para el trapo que limpiaba, cocinaba, pagaba el colegio y hasta llenaba los formularios de la universidad. Ahora esa inutilidad iba a mostrarles lo que pasaba cuando el trapo decidía dejar de absorber. Marcela me llamó en ese momento. Su voz al otro lado del teléfono sonaba baja, como si estuviera en la oficina y no quisiera que la oyeran. Ramona, ya revisé lo que me pediste. La solicitud está bien trabada. Pidieron certificados que ni siquiera existen porque tú siempre los conseguías por el lado viejo del sistema. Tu nieta va a tener que venir en persona la semana que viene, y yo estaré en la ventanilla. ¿Quieres que les haga pasar por todo el trámite completo? Sí, respondí sin dudar. Que sientan cada papel que nunca valoraron, pero no les digas nada de mí, que crean que es solo burocracia. Ella soltó esa risita contenida que yo recordaba de los viejos tiempos, cuando nos quedábamos hasta tarde archivando expedientes y compartíamos el termo de café frío. Entendido. Sabes que siempre estuve de tu lado, aunque fueras la que barría mientras yo atendía a los profesores. Ellos nunca supieron que la que realmente movía los hilos eras tú. Colgué y me quedé mirando el costurero. Ese tercer flashback llegó sin que lo llamara, como si el objeto lo hubiera soltado. Fue el día en que me gradué del curso de secretariado, con 38 años, viuda reciente y las manos llenas de callos de tanto limpiar. Nadie de mi familia fue. Mi hijo estaba en una fiesta con amigos, y yo caminé sola bajo la lluvia hasta la universidad pública, con un vestido que había cosido yo misma. Cuando recibí el diploma, una de las profesoras me dijo: «Señora Ramona, usted tiene mejor cabeza que muchos de los muchachos que vienen aquí con plata». Ese día empecé a subir en el trabajo. De barrer pasillos, pasé a organizar archivos, luego a manejar el primer sistema de computadoras que llegó al departamento. Aprendí los códigos maestras porque nadie pensaba que una mujer como yo pudiera entenderlos. La señora del café, me llamaban. Y yo sonreía. Guardaba todo en el doble fondo de ese mismo costurero que ahora tenía frente a mí. Cerré el costurero con cuidado. Las manos me temblaban un poco, no de miedo, sino de la fuerza que sentía acumulándose. Ya no era la abuela que dormía en el sillón después de cocinar para todos. Era la mujer que había construido el sistema que ellos creían que era solo un botón fácil en una pantalla. Y ese sistema ahora les estaba cerrando la puerta. El resto del día pasó en una tensión que se podía cortar con cuchillo. Mi nieta entró a mi cuarto por la tarde, sin golpear, con esa cara de quien quiere arreglar las cosas sin pedir perdón de verdad. «Abuela, el portal está raro. Dice que falta documentación. ¿Tú qué sabes de eso? ¿Puedes mirarlo? Siempre lo arreglabas antes». La miré desde la silla. No me levanté. No sonreí. Solo la observé como se observa a alguien que ya no reconoces. Antes lo arreglaba porque quería. Ahora no sé si quiero. Ella parpadeó, sorprendida. La risa nerviosa que soltó sonó falsa. «Vamos, no seas así.
Era un video tonto. Todos nos reímos de cosas así. Todos se ríen hasta que les toca a ellos, respondí en voz baja. Tú grabaste a la mujer que te cargó cuando te caías, que pagó tus clases particulares con su pensión, que se levantó a las 5 durante años para que tu desayuno estuviera caliente. Y la llamaste inútil. Ahora el sistema dice que hay cosas incompletas. Quizás sea hora de que aprendas a completarlas tú. Mi nieta abrió la boca para contestar, pero algo en mi cara la detuvo. Salió del cuarto sin cerrar la puerta, murmurando que yo me había vuelto loca de vieja. Escuché cómo le contaba a su padre en la sala. Él respondió con ese tono de fastidio que yo conocía tan bien. Déjala, mañana se le pasa. Siempre se le pasa. Pero esta vez no se me iba a pasar. Esa fue la transformación que sentí en ese preciso momento, sentada frente al costurero abierto. El punto de quiebre. Ya no sentía el peso de los años como una cadena. Lo sentía como una armadura. Los recuerdos no me hundían, me levantaban. Entendí que durante décadas había confundido el amor con el silencio, que dar todo sin pedir nada no era generosidad, era borrarse. Y que la palabra inútil que ellos habían usado como burla era exactamente lo que ahora les iba a demostrar su error. Porque sin esta inútil, el desayuno no se hacía solo, la casa no se limpiaba sola, y la matrícula de la universidad no aparecía sola en el portal. Me levanté y fui hasta la ventana. El patio que yo barría cada mañana se veía igual, pero yo ya no era la misma. Toqué el vidrio frío con la punta de los dedos, como había hecho aquella tarde. Esta vez no sentí frío por dentro. Sentí un calor extraño, de decisión tomada. Volví al costurero, saqué la memoria USB y la guardé en el bolsillo de mi delantal. Mañana era el día en que mi nieta había planeado ir a la universidad a confirmar todo en persona. Yo sabía lo que iba a pasar. Marcela estaría allí. Los papeles que pedirían no estarían. Y ellos tendrían que volver a casa con la cola entre las patas, sin entender todavía que la abuela que dormía en el sillón era la que había movido los hilos todo este tiempo. Pero todavía no era el momento de que lo supieran todo. Yo me quedé allí, con la mano en el costurero, sintiendo el peso de la tela gastada que había cosido con mis propias manos. Ese objeto que había guardado mis secretos durante décadas, ahora guardaba también mi decisión. Ellos vendrían a buscarme cuando el sistema les cerrara todas las puertas. Y cuando lo hicieran, yo estaría lista para mostrarles que lo mínimo que habían pedido durante 25 años se había convertido en lo máximo que iban a perder. La luz de la tarde se fue apagando en mi cuartito. Afuera, el murmullo de la televisión volvió a encenderse, pero ya no había risas. Solo ese tono bajo, de quien empieza a sospechar que algo grande se mueve bajo sus pies. Yo cerré el costurero despacio, con un sonido suave que pareció cerrar también una etapa entera de mi vida. Mañana todo empezaría a desmoronarse para ellos. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba exactamente donde debía estar, del lado correcto de la puerta que yo misma había cerrado. Al día siguiente, el sol entró por la rendija de la cortina como si nada hubiera cambiado, pero yo sabía que todo era distinto. Me levanté antes que ellos, como siempre, y preparé el café en la misma olla de siempre, midiendo las cucharadas con la misma precisión de quien ha repetido el gesto durante décadas sin que nadie lo notara. El aroma llenó la cocina mientras oía los primeros movimientos en las habitaciones. Mi nieta salió primero, con el cabello todavía húmedo de la ducha y el bolso cruzado al hombro, como si fuera a una fiesta en vez de a resolver su futuro. Mi hijo la seguía, con la cara hinchada de quien no durmió bien, mirando el celular con el ceño fruncido. Ninguno de los dos me dio los buenos días. Yo tampoco los pedí. Coloqué las tazas en la mesa y me senté al borde, como había hecho el día anterior, observando cómo removían el azúcar con movimientos nerviosos. El silencio era espeso, casi palpable, y yo lo dejaba crecer a propósito. Mi nieta levantó la vista un par de veces, como midiendo si yo seguía con esa actitud. Mi hijo carraspeó, pero no dijo nada. Terminaron rápido, casi sin probar la arepa que yo había calentado, y se levantaron al mismo tiempo. «Vamos, que esto se arregla en un rato», le dijo él a ella, como si yo no estuviera allí. «Esos portales siempre fallan». Ella asintió, pero sus ojos se desviaron hacia mí un segundo más de lo necesario. Yo no moví un músculo. Solo los vi salir por la puerta principal,
el carro encendiéndose con ese rugido familiar que tantas veces había escuchado mientras lavaba los platos después de que se fueran. Cuando el sonido se perdió calle abajo, me quedé un momento en la cocina, con las manos sobre la mesa de madera gastada. El costurero estaba en mi cuarto, esperándome como un viejo confidente. Fui por él y lo traje a la mesa de la sala, donde la luz era mejor. Lo abrí despacio, sintiendo el roce de la tela áspera contra mis dedos torcidos. El doble fondo seguía allí, intacto, con las memorias USB que guardaban copias de años enteros de expedientes, contraseñas anotadas en hojas que olían a papel viejo y a lavanda. Toqué una de las memorias con la yema del dedo. Ese objeto no era solo un costurero, era el testigo mudo de todas las noches que pasé copiando información cuando nadie me veía, de las veces que guardé un respaldo porque intuía que algún día el sistema podría olvidarme. Lo mismo que ellos habían llamado inútil durante años, este trapo viejo que cosía uniformes, remendaba calcetines y guardaba secretos. Ahora contenía la llave de lo que estaba por pasar. No sentí triunfo todavía, solo una calma profunda, como el agua quieta de un pozo después de la tormenta. El reloj de la pared marcaba las 9 cuando decidí sentarme en el sillón, el mismo donde todo había empezado. Cerré los ojos un rato, pero no para dormir, para recordar sin dolor. Vi a mi marido otra vez, no en el hospital esta vez, sino en los primeros años de viudez, cuando él ya no estaba pero su voz parecía quedarse en las paredes. No dejes que te borren, Ramona. Yo había pensado que cumplir esa promesa significaba aguantar, callar, seguir sirviendo. Ahora entendía que significaba exactamente lo contrario. El costurero reposaba en mi regazo, pesado con todo lo que había guardado. Lo abrí de nuevo y saqué la foto pequeña de mi nieta a los 6 años. La miré largo rato. Esa niña que me abrazaba con fuerza ya no existía. En su lugar había una joven que grababa a su abuela exhausta para convertirla en burla. El contraste ya no me rompía por dentro. Me organizaba. Pasaron casi 2 horas antes de que oyera el carro regresando. Demasiado pronto. Las puertas se cerraron con golpes secos, más fuertes de lo normal. Los pasos en el pasillo fueron rápidos, casi furiosos. Mi nieta entró primero a la sala, con la cara roja y los ojos brillando de rabia. Mi hijo venía detrás, apretando el celular como si quisiera romperlo. Se detuvieron al verme sentada allí, con el costurero todavía abierto sobre las rodillas. Ninguno esperaba encontrarme así, tranquila, como si estuviera remendando un dobladillo en vez de haber movido los hilos de su futuro. ¿Qué carajo le hiciste al portal?, soltó mi hijo sin preámbulos. Su voz retumbó en la sala, pero yo no me inmuté. Solo levanté la vista y lo miré directo, como quien observa un animal que se acerca demasiado rápido. Mi nieta se adelantó, agitando el papel que traía en la mano. Era una constancia de ventanilla, con el sello de la universidad y la firma de Marcela al pie. La letra era clara, precisa, la misma que yo había visto miles de veces en los viejos expedientes. Dice que mi matrícula está suspendida por documentación incompleta, que faltan certificados de años enteros, firmas de tutores que ni siquiera existen y no sé qué verificación de historial. La señora de la ventanilla, una tal Marcela, nos miró como si fuéramos idiotas y dijo que teníamos que traer todo en orden o no se procesaba. Todo. Papá le gritó que eso era una locura, que yo ya estaba inscrita, y ella solo sonrió y dijo que el sistema no mentía. La voz de mi nieta temblaba entre la furia y el miedo. Yo cerré el costurero con un clic suave, casi cariñoso, y lo dejé a un lado. Me levanté despacio, sintiendo el peso de los 76 años en las rodillas, pero también una rectitud en la espalda que no había sentido en mucho tiempo. Ellos esperaban que me defendiera, que negara, que llorara como otras veces, pero yo solo caminé hasta la ventana. Corrí un poco la cortina y miré el patio que había barrido esa misma mañana. No le hice nada al portal, dije al fin, con la voz baja pero firme. Solo recordé que yo fui quien lo alimentó durante años. Yo, la que barría los pasillos antes de que ustedes nacieran. La que aprendió los códigos cuando nadie creía que una mujer con callos en las manos pudiera entender una computadora. La que guardaba copias de todo porque sabía que algún día alguien podría intentar borrarme. Mi hijo dio un paso adelante con la cara congestionada. Esto es venganza, ¿verdad? Por ese video estúpido. Mamá, por Dios, era una broma.
No puedes joderle el futuro a tu propia nieta por una grabación de mierda. Ahí estaba la palabra otra vez, disfrazada ahora de broma. Inútil. Estúpido. Lo mínimo. El concepto que habían usado para reducirme durante 25 años volvía, pero esta vez como un boomerang que les golpeaba en plena cara. Yo me giré hacia ellos sin levantar la voz. La estratega que había sobrevivido limpiando casas ajenas y estudiando con velas no necesitaba gritar. Solo necesitaba que entendieran el peso de lo que habían soltado. Una broma, repetí, probando la palabra en mi boca como si tuviera mal sabor. Grabaron a una mujer que se levantó a las 5 para hacerles el desayuno, que lavó la ropa que dejaron tirada, que planchó la camisa que usas para ir a tu trabajo de logística. La llamaron inútil frente a un celular para que todo el mundo se riera. Y ahora vienen a decirme que no puedo tocar lo que yo misma construí. Porque sí, yo construí esto. No con gritos, con silencio, con noches enteras revisando calificaciones para que ella no perdiera el semestre, con mi pensión pagando libros que decían que el gobierno debía dar, con mi usuario antiguo que nunca se molestaron en revocar porque, total, era solo la abuela. Mi nieta se dejó caer en el sillón, el mismo donde me había grabado. Por primera vez vi verdadero desconcierto en sus ojos. Ya no había risa nerviosa, solo un temblor en el labio inferior que me recordó a la niña de 6 años que cargué 3 cuadras después de caerse de la bicicleta. Pero esa niña ya no estaba. Esta era una joven que estaba aprendiendo, tarde, que las risas tienen consecuencias. Abuela, yo no sabía que podías hacer eso, murmuró, casi sin voz. Pensé que solo llenabas los formularios. Sonreí apenas, una sonrisa seca que no llegaba a los ojos. Fui hasta la mesa, abrí el costurero otra vez y saqué la memoria USB. La sostuve en alto para que la vieran. El pequeño rectángulo de plástico brilló bajo la luz que entraba por la ventana. No era un objeto caro ni moderno. Era uno de los que había guardado hace 15 años, cuando me jubilé y nadie pensó que valía la pena revisarme el bolso. Dentro estaban respaldos de expedientes, notas internas, accesos legacy que llevaban mi nombre impreso en letras que el sistema todavía reconocía. Esto no es solo un pendrive, les dije, acercándome un paso. Es la prueba de que yo nunca fui inútil. Fui la que organizaba los archivos cuando los profesores solo me pedían café. La que aprendió las contraseñas maestras porque nadie vigilaba a la señora que barría. Cuando cambié el estado de tu solicitud, no fue con magia, fue con conocimiento, con años de ver cómo el sistema funcionaba desde adentro. Y Marcela, esa mujer que te atendió hoy con tanta paciencia, fue mi compañera durante décadas. Ella sabe exactamente lo que pedí. No es burocracia, es consecuencia. Mi hijo se pasó las manos por la cara, como si intentara despertar de una pesadilla. Se acercó a la mesa y miró el costurero abierto, las puntadas irregulares que yo había dado con hilo barato a la luz de una vela. Tocó la tela gastada con un dedo, casi con respeto, como si la viera por primera vez. ¿Todo esto por un video? Mamá, si querías respeto, podías haberlo pedido. Lo miré fijo. La ira que sentía no era caliente. Era fría, clara, como el agua que corre bajo el hielo. Pedí respeto durante 25 años. Cociné, limpié, pagué, crié. Callé cuando me decían que ocupaba espacio, que comía de su nevera, que ya estaba mayor para entender. Cada vez que me llamaban inútil, yo guardaba otra pieza de esto. Señalé el costurero. No es venganza, es equilibrio. Tú creciste pensando que todo se resolvía solo. Ella creció pensando que la abuela era un accesorio que se podía burlar. Ahora el sistema les dice que no. Y el sistema, por si no lo entienden, soy yo. Mi nieta empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento verdadero, eran de frustración, de quien ve que el mundo que daba por sentado se agrieta. Se levantó y se acercó a mí, con las manos abiertas como suplicando. Abuela, por favor, arréglalo. Yo borro el video, lo elimino de todos lados. No lo subí ni a redes, fue solo para mandárselo a unas amigas. Fue una estupidez. No pensé que... Y yo no voy a decir nada hasta que entiendan de verdad lo que significa llamar inútil a la persona que te sostuvo cuando nadie más lo hacía. El silencio que cayó entonces fue diferente. No era el silencio tenso de los desayunos, era un silencio de reconocimiento.
Mi hijo se sentó pesadamente en una silla, mirando el suelo como si allí estuviera escrita toda la historia que nunca había querido leer. Mi nieta se quedó parada en medio de la sala, con las lágrimas corriendo pero sin atreverse a acercarse más. Yo volví al costurero. Guardé la memoria USB con cuidado. Cerré el doble fondo y pasé la mano por la tapa como quien acaricia un viejo amigo. El tejido olía a lavanda y a años. Olía a mí. Durante todo este tiempo creyeron que yo dormía en ese sillón porque estaba cansada. Continué, hablando más para mí que para ellos. No. Dormía porque había decidido esperar. Esperar el momento en que la palabra que usaban para tirarme al piso se volviera el piso que ellos no podrían cruzar. Inútil. Esa soy yo. La que no servía para nada según ustedes. Y resulta que sin esta inútil no hay matrícula, no hay desayuno caliente, no hay casa que funcione. El video que grabaron con tanta risa ahora es el recordatorio de que las risas cuestan. Mi hijo levantó la vista. Por primera vez en años, vi algo parecido a miedo en sus ojos. No miedo a mí, miedo a lo que había desatado sin darse cuenta. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a tener que rogarte? ¿Eso quieres? No quiero ruegos, respondí, sentándome de nuevo con el costurero en el regazo. Quiero que vean, quiero que sientan en la piel lo que significa depender de alguien a quien llamaron trapo viejo. Marcela me llamó hace una hora, mientras ustedes estaban en la ventanilla. Me dijo que la solicitud está trabada por al menos 2 semanas más, que pidieron certificados originales de secundaria que yo guardé en los archivos Legacy, que si no aparecen, el proceso se cancela y hay que empezar de cero el próximo año. Eso no lo arreglo con un clic. Lo arreglo cuando decida que ya pagaron suficiente. Mi nieta se acercó entonces. Se arrodilló frente a mí y puso las manos sobre mis rodillas. El gesto me recordó tanto a la niña de la foto que por un segundo sentí un pinchazo en el pecho. Pero no era ternura. Era la confirmación de que el cambio ya había empezado. Abuela, yo te respeto. Siempre te respeté. El video fue para hacerme la graciosa con las amigas. No pensé que te dolería tanto. Por favor, dime qué quieres que haga. ¿Limpiaré yo? ¿Cocinaré? Lo que sea. La miré desde arriba, sintiendo el peso de su cabeza casi sobre mi falda. Mi mano se movió sola y le acarició el cabello un segundo, como había hecho tantas veces cuando era pequeña. Pero luego la retiré. Lo que quiero es que vivan con las consecuencias de haberme grabado durmiendo después de serviles. No es castigo, es enseñanza. Y esa enseñanza va a durar lo que yo decida que dure. Mañana, Marcela va a recibir otra nota mía. Una que dice que la revisión debe incluir una entrevista personal con el familiar responsable. Ese familiar soy yo. Y cuando vaya a esa entrevista, voy a llevar este costurero. No para mostrar papeles. Para mostrarles a ellos, a los que todavía trabajan allí, quién era la mujer que barría mientras otros firmaban diplomas. Mi hijo se levantó de golpe, pero no con rabia esta vez, con una mezcla de derrota y comprensión que le pesaba en los hombros. Siempre supiste más de lo que dejabas ver. Yo pensé que eras solo mamá, que estabas cómoda aquí, que te gustaba ayudar. No imaginé que guardabas tanto. Nadie imagina lo que guarda una inútil, respondí. Y por primera vez, en toda la conversación, permití que una nota de ironía seca se colara en mi voz. Ese fue su error. Creyeron que el trapo solo absorbía. No sabían que también podía soltar todo de golpe. Me levanté, llevando el costurero conmigo hacia mi cuarto. Ellos no me siguieron de inmediato. Se quedaron en la sala, murmurando en voz baja, pero ya no con el tono de superioridad de antes. El murmullo tenía miedo. Tenía preguntas. Tenía el comienzo de un respeto que llegaba tarde, pero llegaba. Antes de cerrar la puerta de mi cuarto, me giré una última vez. Los vi allí, padre e hija, mirando el sillón vacío como si lo vieran por primera vez. El mismo sillón donde todo empezó con una risa cruel. Ahora ese sillón era el símbolo de lo que habían perdido con esa risa. No dije nada más. Solo cerré la puerta con el clic que ya se había vuelto mi firma. Me senté frente a la computadora. Encendí la pantalla y abrí el portal una vez más. La nota para Marcela estaba lista para enviarse. No era cruel. Era precisa. Pedía que la revisión incluyera una evaluación completa del historial familiar de apoyo, con declaraciones juradas.
Nada que no pudieran conseguir, solo que les costaría tiempo, humildad y, sobre todo, tener que reconocer frente a extraños que la abuela que dormía en el sillón era la columna que sostenía todo. Mientras escribía, oí que golpeaban suavemente a mi puerta. No abrí. Solo dije, lo suficientemente alto para que me oyeran. Lo toqué una vez más, sintiendo las puntadas que había dado con mis propias manos cuando nadie creía en mí. Ese objeto había guardado mis secretos. Ahora guardaba también su futuro. Y ellos, por primera vez, lo sabían. Pero todavía no sabían todo. No sabían que Marcela tenía instrucciones de alargar el proceso hasta que yo viera un cambio real, no solo palabras. No sabían que yo había guardado copias de todos los pagos que hice con mi pensión durante años, recibos que podía presentar si decidía llevar esto más lejos. Y no sabían que, aunque mi mano temblaba un poco al cerrar el costurero, mi decisión ya no temblaba en absoluto. La casa quedó en silencio después de eso. Un silencio nuevo, cargado de lo que estaba por venir. Yo me recosté en la cama sin apagar la luz del velador. Miré el techo agrietado que yo misma había pintado años atrás y pensé en mi marido, en cómo me habría mirado si hubiera visto esta escena. Habría sonreído, creo. Habría dicho que por fin había dejado de borrarme. Afuera, en la sala, oí que encendían el televisor, pero no había partido ni risas. Solo el murmullo bajo de una conversación que parecía una disculpa que todavía no sabían cómo decir. Yo cerré los ojos, no para dormir, sino para dejar que el peso del día se acomodara. El bloco de la consecuencia estaba en marcha. Ellos habían encontrado el resultado de sus acciones. Ahora faltaba que ese resultado terminara de moldearlos, o que los rompiera del todo. Y yo, con el costurero a un lado de la cama, esperaba, no con ansiedad, con la paciencia de quien ha esperado 25 años y sabe que unas semanas más no son nada. La inútil de la abuela acababa de mostrarles que las cosas inútiles, cuando deciden dejar de serlo, pueden cambiar el rumbo de todo. Pero el final de ese cambio todavía estaba por escribirse. Y esa escritura, por ahora, solo la tenía yo. Esa noche apenas pegué ojo, no porque me pesara lo que había hecho, sino porque por primera vez en 25 años sentía que el silencio de la casa me pertenecía. Desde mi cuarto oía el murmullo bajo en la sala, las voces de mi hijo y mi nieta que subían y bajaban como si midieran cada palabra. No alcancé a distinguir todo, pero capté lo suficiente. Mañana hablamos con ella. Esto no puede estar pasando. Yo solo quería grabar una tontería. El televisor seguía encendido, pero ya no era el partido ni las risas de antes. Era ruido de fondo para disimular el miedo. Yo, con el costurero al lado de la cama, pasé los dedos por la tapa gastada y sonreí en la penumbra. Ese objeto que había cosido con retazos de casas ajenas, ahora guardaba no solo memorias USB y contraseñas viejas, sino el peso de una decisión que ya no iba a desandar. A la mañana siguiente me levanté a la misma hora de siempre, las 5, pero esta vez no fui directo a la cocina. Me quedé un rato sentada en la cama mirando la luz que se colaba por la cortina. El olor a lavanda del saquito en el armario me envolvió como un abrazo viejo. Pensé en mi marido, en esa última noche en el hospital cuando me apretó la mano y me dijo que no me borrara. Durante años creí que cumplirle era aguantar, cocinar, limpiar y callar. Ahora entendía que cumplirle era esto, dejar de ser el piso que pisaban. Me vestí despacio, me peiné con la misma peineta de siempre y salí del cuarto. En la cocina, por primera vez en mucho tiempo, no preparé el desayuno completo. Solo puse agua a hervir para el café y dejé sobre la mesa un paquete de galletas que había comprado con mi pensión la semana anterior. Nada de huevos revueltos, nada de arepas calientitas, nada de jugo recién exprimido, solo lo básico. Y me senté a esperar. Mi hijo fue el primero en aparecer, con ojeras profundas y el celular en la mano. Se detuvo en el marco de la puerta al ver la mesa casi vacía. Mi nieta llegó detrás, todavía en pijama, con el cabello revuelto. Ninguno dijo buenos días. Se sentaron y miraron las galletas como si fueran un idioma extranjero. ¿Eso es todo?, preguntó mi hijo, removiendo el café que yo no había endulzado para él. Es lo que hay, respondí sin levantar la voz.
El resto lo pueden preparar ustedes. Yo ya no soy la que resuelve todo antes de que abran los ojos. Mi nieta mordisqueó una galleta sin hambre. Sus ojos se desviaron hacia el pasillo, hacia mi cuarto, como si esperara que en cualquier momento yo me levantara y arreglara el mundo con un clic. Pero yo me quedé allí, bebiendo mi café despacio, sintiendo cómo cada sorbo me devolvía un pedazo de mí que había regalado sin pedir recibo. El silencio se estiró hasta que mi hijo carraspeó. Mamá, anoche Marcela llamó a la casa. Dijo que recibió tu nota, que la revisión ahora incluye una declaración jurada de apoyo familiar. Tenemos que ir los tres, juntos. Lo miré directo. No había triunfo en mis ojos, solo claridad. Entonces iremos, pero esta vez no voy como la abuela que llena formularios. Voy como la que conoce el sistema porque lo construyó cuando ustedes ni siquiera existían en mis planes. Mi nieta bajó la cabeza. Por primera vez no había celular en su mano. Lo había dejado en su cuarto, como si de pronto le pesara recordar el video que había grabado en ese mismo sillón. Ese sillón que ahora parecía más grande, más vacío, como un recordatorio de lo que una risa puede costar. Los días siguientes fueron un goteo lento de consecuencias. Marcela, fiel a su palabra, alargó el proceso. Pidieron certificados originales de secundaria que yo había archivado en los sistemas Legacy hacía 15 años. Mi nieta tuvo que ir 3 veces a la ventanilla, cada vez con más papeles, cada vez con menos arrogancia. Mi hijo faltó 2 días al trabajo de logística para acompañarla, y por primera vez en años sintió lo que era mover hilos que no se mueven solos. Yo no intervine. Me quedé en casa, barriendo solo mi cuarto y el patio, cocinando solo para mí. El resto de la casa empezó a mostrar grietas, platos sucios en el fregadero, ropa acumulada en el baño, el polvo asentándose en los muebles. Ellos lo veían, y yo lo veía a ellos viéndolo. Una tarde, mientras remendaba un delantal viejo con el costurero abierto sobre la mesa de la cocina, mi nieta entró y se sentó frente a mí. No traía el tono de quien pide favores. Traía los ojos hinchados de haber llorado de verdad. «Abuela, borré el video. No solo lo eliminé del celular, lo borré de todos lados. Hasta les pedí a mis amigas que lo olvidaran. Fue una estupidez. No pensé que la mujer que me cargó cuando me caí de la bicicleta, la que me pagó las clases particulares con su pensión, pudiera ser la misma que ahora tiene mi futuro en sus manos». No levanté la vista del hilo. Las puntadas salían irregulares, como siempre, pero ahora las hacía por placer, no por obligación. Ese video no era solo una grabación, mija. Era la forma en que me miraban, como un trapo viejo que ya no sirve. Inútil, dijeron. Y esa palabra la usaron durante 25 años para todo. Para la comida que hacía, para la pensión que gastaba en sus libros, para el usuario antiguo que nunca se molestaron en preguntar cómo funcionaba. Ahora esa inutilidad les está enseñando que sin ella nada camina derecho. Ella asintió, mordiéndose el labio. Vi en su cara el eco de la niña de 6 años de la foto que guardaba en el doble fondo. Pero esta vez no era manipulación. Era reconocimiento. Papá dice que si no arreglo esto, voy a perder el semestre. Tendré que esperar hasta el próximo año. Y él está pensando en vender el carro para pagar un curso privado que me ayude a recuperar materias. Dice que nunca se dio cuenta de cuánto pagabas tú con tu jubilación. Sonreí apenas, esa sonrisa seca que ya se había vuelto mi marca. Vender el carro no es lo peor que les puede pasar. Lo peor es seguir viviendo como si el esfuerzo de los demás fuera invisible. Yo limpié casas ajenas con las rodillas hinchadas para que tu padre tuviera zapatos decentes cuando cumplió 18. Estudié de noche con vela para poder entrar a la universidad como secretaria. Guardé todo en este costurero porque sabía que un día alguien intentaría borrarme. Y ese día llegó cuando me grabaron durmiendo en el sillón después de haber cocinado, lavado y planchado para que ustedes vivieran cómodos. Mi nieta extendió la mano y tocó el costurero. Sus dedos rozaron la tela áspera, las puntadas que yo había dado con hilo barato bajo la luz pobre de mi cuarto de viuda joven. Por un segundo vi que entendía. No todo, pero sí lo suficiente. Quiero ayudar, abuela. De verdad, no solo por la matrícula. Quiero aprender a hacer lo que tú hacías sin que te lo pidieran. No le dije que sí de inmediato. Dejé que el silencio hiciera su trabajo, como había hecho aquella tarde cuando cerré la puerta de mi cuarto.
Finalmente, asentí. Empezaremos por lo pequeño. Mañana haces el desayuno, y no para mí, para ti y para tu padre. Yo me sentaré a mirar, y cuando vayas a la universidad la próxima semana, yo iré contigo, pero no como tu salvadora, como testigo. Marcela me espera en la ventanilla. Llevaré este costurero, no para mostrar papeles, para recordarles a todos quién barría los pasillos mientras otros firmaban diplomas. Los días se convirtieron en semanas. El proceso de matrícula se estiró hasta casi 2 meses. Mi nieta tuvo que presentar una declaración jurada donde reconocía el apoyo familiar que yo había dado durante años, incluyendo copias de los pagos que yo guardaba en una carpeta aparte dentro del doble fondo. Mi hijo tuvo que firmar también, admitiendo delante de un funcionario que durante 25 años había dependido de la pensión de su madre viuda para mantener el ritmo de vida que tenían. Marcela, en una llamada corta que me hizo una tarde mientras yo regaba las rosas del patio, me contó que la entrevista personal había sido dura para ellos. Ramona, tu hijo sudaba como si estuviera en un juicio. Tu nieta no podía mirarme a los ojos cuando le pregunté quién había llenado los formularios durante los últimos 3 años. Les dije que el sistema Legacy había detectado inconsistencias y que solo tú podías aclararlas. No mentí. Solo usé las reglas que tú misma ayudaste a escribir. Le agradecí sin efusividad. No era venganza lo que sentía, era equilibrio. Esa palabra que ellos usaron tanto, lo mínimo, ahora pesaba sobre sus hombros. Mi hijo empezó a llegar más temprano del trabajo y a ayudar con la limpieza. Mi nieta, que había perdido el semestre y tuvo que inscribirse de nuevo para el siguiente ciclo, comenzó a lavar su propia ropa y a planchar sus uniformes. La casa cambió. Ya no olía solo a comida hecha por mí. Olía a esfuerzo compartido, aunque torpe y lento al principio. 3 meses después, cuando el calor del verano empezaba a aflojar, el portal finalmente aprobó la matrícula. Pero no fue gratis. Mi nieta tuvo que tomar un curso remedial de responsabilidad civil que la universidad ofrecía para casos como el suyo. Mi hijo pagó de su bolsillo los libros que antes yo cubría con mi pensión. Y yo, por primera vez en décadas, usé parte de ese dinero que antes gastaba en ellos para mí. Compré una computadora nueva, no de segunda mano. La puse en mi cuarto y empecé a asesorar a Marcela de forma remota en los archivos Legacy que nadie más entendía. La universidad me ofreció un contrato por horas como consultora externa. Nada grande. Suficiente para sentir que mi conocimiento, ese que llamaron inútil cuando me jubilé, todavía valía. Una vecina antigua, doña Elvira, que vivía 3 casas más abajo y había sido amiga de mi marido en los viejos tiempos, pasó una tarde a tomar café. Me contó lo que se rumoreaba en el barrio. Dicen que tu nieta ahora se levanta temprano y barre el patio ella misma, y que tu hijo ya no presume tanto del carro nuevo, porque tuvo que venderlo para pagar lo que debían en la uni. La gente comenta que la abuela Ramona por fin puso orden. Nadie sabe exactamente cómo, pero dicen que fue por un video. Yo les digo que no es por un video, es por 25 años de silencio que ya no quisiste guardar. Escuché sin interrumpir. Doña Elvira miró el costurero que yo tenía sobre la mesa, abierto mientras remendaba una cortina para mi propio cuarto. Ese costurero te ha visto todo, ¿verdad? Desde que barrías pasillos hasta que moviste hilos que nadie veía. Asentí. Este costurero no es solo tela. Es la memoria de las noches que estudié con vela, de las mañanas que me levanté con dolor de huesos para que mi nieta tuviera desayuno caliente, de las contraseñas que guardé porque intuía que un día la risa se volvería contra ellos. La inútil que grabaron en el sillón resultó ser la que sostenía la casa con hilos invisibles. Y cuando corté uno, todo lo demás empezó a desarmarse. Doña Elvira se fue con una sonrisa cómplice. Yo me quedé en la cocina, terminando la cortina. Mi nieta entró entonces, con las manos todavía húmedas de haber lavado los platos después de la cena que ella misma había preparado, aunque quemada en los bordes. Se sentó a mi lado y miró cómo cosía. Abuela, la semana que viene empiezo las clases. Esta vez voy a ir yo sola al portal. Quiero aprender a navegarlo sin pedirte que lo hagas tú. Y... gracias. No solo por desbloquearlo, por enseñarme que las risas tienen precio. No le dije que de nada. Solo corté el hilo con los dientes, como hacía siempre,
y le pasé la cortina terminada. Cuélgala en tu cuarto. Así cada vez que la mires, recordarás que nada se sostiene solo. Mi hijo apareció en la puerta. Ya no tenía esa cara de fastidio que ponía cuando las cosas no salían como él quería. Tenía una expresión más suave, más cansada, más humana. Mamá, Marcela llamó hoy. Dice que si quieres puedes ir a la universidad una vez por semana a capacitar a los nuevos en los sistemas viejos. Pagan poco, pero es tuyo. Yo puedo llevarte en el bus, ya que vendimos el carro. Y si necesitas que te ayude con algo aquí en la casa, solo dilo. Ya no espero que lo hagas todo. Lo miré. Vi al adolescente que llegó oliendo a cerveza el día de sus 18 y me dijo que mis regalos eran de vieja pobre. Vi también al hombre que ahora entendía que esa vieja pobre había sido la columna que lo sostuvo. No sentí rencor. Sentí el cierre de un ciclo. Llevarme en el bus está bien. Y sí, puedes ayudar. Pero no porque yo lo pida. Porque ya es hora de que veas lo que siempre estuvo frente a tus ojos. Los meses siguieron pasando. El salto en el tiempo se sintió natural, como cuando uno despierta después de una fiebre larga. 6 meses después de aquella tarde del video, la casa funcionaba de otra manera. Mi nieta aprobó su primer semestre sin mi intervención directa, aunque yo la observaba desde lejos, orgullosa de verla luchar con los formularios que antes yo resolvía en 3 minutos. Mi hijo empezó a cocinar los fines de semana, platos simples pero hechos con sus manos. Yo, por mi parte, iba a la universidad 2 veces por semana. Marcela me recibía con café frío, como en los viejos tiempos, y juntas revisábamos archivos que los jóvenes ya no entendían. Me pagaban lo suficiente para comprarme ropa nueva, no remendada, y para poner flores frescas en la repisa donde estaba la foto de mi marido. Él parecía sonreír más en esa foto ahora, o quizás era yo quien lo veía diferente. Una mañana de domingo, exactamente 1 año después de aquel video, me senté en el sillón. No por cansancio, no después de haber cocinado para todos. Me senté porque quise, con una taza de café que yo misma había preparado a la hora que quise. El costurero reposaba en mi regazo, cerrado, pero vivo. Dentro ya no guardaba solo contraseñas y memorias USB. Guardaba también la foto de mi nieta a los 6 años, que ahora ella misma había pedido copiar para tener una igual en su cuarto. Toqué la tapa con la punta de los dedos, sintiendo las puntadas irregulares que habían resistido décadas de uso. Afuera, en el patio, mi nieta barría las hojas caídas mientras mi hijo lavaba el carro que había podido comprar de segunda mano con esfuerzo propio. No me pidieron que los ayudara. Sabían que ya no era mi turno. Cerré los ojos un momento, no para dormir, sino para sentir el sol que entraba por la ventana y calentaba mis manos torcidas por la artritis. Recordé todas las veces que me habían llamado inútil mientras yo sostenía silenciosamente el mundo que ellos creían que se armaba solo. Recordé cómo esa palabra, lanzada como burla en un video, se había convertido en la llave que abrió mi propia puerta. No fue fácil. Hubo noches en que dudé, en que casi envié un mensaje a Marcela pidiendo que lo soltara todo. Pero cada vez que dudaba, tocaba este costurero y recordaba las velas, las rodillas hinchadas, las promesas a un marido que se fue demasiado pronto, y seguía adelante. Cuando abrí los ojos, mi nieta entró a la sala. Ya no traía celular en alto. Traía una sonrisa tímida y una taza de jugo de naranja que había exprimido ella misma. Abuela, ¿quieres? Lo hice como tú me enseñaste, sin pedirte que lo hicieras por mí. Tomé la taza. El jugo estaba un poco ácido, pero sabía a libertad. Está bueno, mija. Está bueno porque lo hiciste tú. Ella se sentó en el brazo del sillón, no para grabarme, sino para estar cerca. Mi hijo pasó por el pasillo y nos miró un segundo. Asintió con la cabeza, sin palabras. El respeto había llegado tarde, pero había llegado. Y con él, un nuevo ritmo en la casa. Yo ya no era la que cargaba todo. Era la que había decidido qué peso soltaba y cuándo. Esa tarde, más tarde, cuando la luz bajaba y el patio olía a tierra mojada por el riego que mi nieta había hecho, me quedé sola en el sillón con el costurero entre las manos. Lo abrí despacio y saqué la memoria USB más antigua. La miré bajo la luz dorada de la ventana. Ya no la necesitaba para nada práctico.
El sistema Legacy había sido actualizado y mi usuario honorífico finalmente había sido cerrado por petición mía. Pero la guardé igual, porque era el símbolo de que yo, Ramona, la viuda de 76 años, que una vez durmió exhausta en este mismo sillón mientras la llamaban inútil, había sido siempre la que escribía las reglas desde las sombras. Y cuando decidí salir de esas sombras, ni las risas, ni los portales, ni los años pudieron detenerme. Pasé el dedo por el doble fondo una última vez, sintiendo la textura que yo misma había cosido con manos que nadie valoró. Luego cerré el costurero con un clic suave, que sonó como el final de una larga oración. Me levanté, no con prisa, no con dolor, sino con la calma de quien sabe que el camino ya no depende de nadie más. Dejé el costurero sobre la mesa, al lado de la foto de mi marido, y caminé hacia la ventana. Afuera, el rosal que yo había plantado hacía 10 años florecía con más fuerza que nunca. Lo toqué a través del vidrio. Estaba vivo, como yo. Y en ese momento, con las manos vacías pero el pecho lleno, entendí que la verdadera inutilidad no había sido nunca la mía. Había sido creer que podía borrarme sin que el mundo que construí con silencios y puntadas irregulares se diera cuenta. Ellos se dieron cuenta, tardíamente, dolorosamente, pero se dieron cuenta. Y yo, por fin, podía sentarme en el sillón no como quien descansa de servir, sino como quien descansa en su propia victoria. La última luz de la tarde bañó el costurero y le dio un brillo suave, casi dorado. Lo miré desde la ventana y sonreí. No era una sonrisa de revancha, era una sonrisa de regreso. La abuela que habían grabado durmiendo ya no dormía. Despertó. Y al despertar, tejió con sus propios hilos el final que nadie más podía editar.